Estamos viviendo el tiempo litúrgico de la Cuaresma y es un momento propicio para meditar lo que es el pecado y las consecuencias de este. Es bueno saber que el pecado mortal es mucho más grave que las consecuencias de una guerra nuclear. Porque la guerra nuclear puede traer una dolorosísima muerte física en condiciones terribles, pero el pecado mortal trae como consecuencia la condenación eterna del alma. Cuando Dios nuestro Señor creó al hombre en el paraíso, el Verbo se iba a humanar, pero no iba a pasar por una pasión y una muerte, porque hasta entonces el hombre no había cometido pecado alguno. Fue el pecado original y los pecados de cada uno de nosotros el que trajo que el Verbo se hiciera carne en las entrañas purísimas de María, en un receptáculo totalmente inmaculado para que el Verbo no se manchara con el pecado, pero que a su vez Jesucristo al nacer tuviera que pasar por obediencia a su Padre para lavar el pecado de desobediencia a los primeros padres, una terrible pasión y muerte que humanamente es incomprensible. Y es incomprensible, hermanos, porque estamos hablando de que esta pasión y muerte la vivió nuestro Creador, nuestro Redentor. La vivió el hombre más excelente que ha existido y existirá sobre la faz de la tierra. La vivió el Dios hecho hombre. La vivió el Hijo unigénito del Padre, que desde que nace en Belén, cuando nadie le quiere dar posada a su madre, cuando luego tiene que verse precisado a huir a Egipto, porque el rey Herodes lo quiere asesinar. Una huida en condiciones dramáticas, terribles, peligrosas, y ahí está el Verbo de Dios hecho carne, humanado, en esas tribulaciones terribles que tuvo que pasar para cumplir su misión que el Padre le había encomendado, que era ofrecer su vida hasta la última gota de sangre y agua. Y luego, durante su vida pública, nuestro Señor fue objeto de disputas, de críticas, de persecución, de señalamientos de que sus milagros eran obras de Belcebú. Muchas veces quisieron matarlo, pero él se escabullía porque él sabía que tenía que llegar a la cruz, porque era la encomienda del Padre Eterno. Y luego viene el momento que va a preceder a la pasión, comenzando con la traición de uno de sus discípulos, de uno de sus más íntimos, que lo traiciona por 30 monedas de plata. El momento en que el Señor sufre de tal manera en el huerto de los olivos que suda sangre. Este fenómeno de la hematidrosis, en donde un hombre que está sujeto a una terrible estrés y presión puede eventualmente derramar gotas de sangre, sudor de sangre. Y Jesucristo las vivió. Luego el momento en que es apresado, con todo lujo de golpes, de sufrimiento hacia su persona, donde es golpeado, donde es ninguneado, donde es señalado como hereje por haberse proclamado Hijo de Dios. Y sin embargo Jesucristo, callado en silencio, sabiendo que está cumpliendo la voluntad de su Padre. Luego viene el momento en que es comparado con un asesino y increíblemente el pueblo elige a Barrabás. Y luego Pilato lo manda a azotar. Todo lo que fue este momento de la flagelación queda más o menos expresado en la película que mayormente vimos
hace unos 20 años de La Pasión de Cristo, producida por Mel Gibson, a través del fragrum, a través de instrumento en que con pequeñas bolas de acero el cuerpo del Señor fue terriblemente flagelado. No quedó en él nada sano, heridas, hinchazones, ni curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Era todo un hombre al extremo que dijo Pilato, eche hombre, aquí está el hombre. Todo eso por nuestros pecados. Y luego nuestro Señor es coronado de espinas con un casco de espinas por todos los pecados de pensamiento y mayormente pecados contra el sexto y noveno mandamiento. Luego nuestro Señor va a tomar una cruz pesada de casi 80 kilos, donde se le va a formar una llaga en el hombro derecho del cual casi nadie repara. Y todo lo que fue el insulto del pueblo, la denostación, la huida de sus apóstoles, solamente quedó con él Juan y la Santísima Virgen, hasta el ostracismo de la crucifixión, desnudo, en un madero frente a dos malhechores. Todo este suma que toma una dimensión incomprensible en el plano humano, porque estamos hablando de que el que lo está sufriendo es el mismo Dios, el Dios hecho hombre y que por obediencia a su Padre nos regala la última gota de agua y sangre para alcanzarnos la redención de la humanidad, la redención y la salvación de cada uno de nosotros en la medida en que nosotros podamos cumplir las enseñanzas que Él nos trajo en su vida terrena. Esta es la realidad del pecado, hermanos, y esta es la realidad de la pasión que hay que meditar frecuentemente y de preferencia los viernes al meditar el Via Crucis de nuestro Señor. Por eso, hermanos, estamos viviendo hoy consecuencias del pecado. El mundo del siglo XXI, todo lo que, de acuerdo decía el Papa en su exhortación apostólica San Juan Pablo II, Reconciliación y Penitencia, del 2 de diciembre de 1984, el Papa nos recordaba que las injusticias, la pobreza, la crisis económica, la hambruna, las revueltas, las revoluciones, los actos terroristas, las guerras, las enfermedades, las pestes, todo esto tiene una raíz común. Esa raíz común, teológicamente, es el pecado. El pecado, no solo el pecado original de nuestros primeros padres, sino el pecado personal de todos y cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, lo que viene al mundo es terrible. El mundo no puede conocer lo que Dios tiene preparado como consecuencia de nuestros pecados, que nos empeñamos en seguir caminando por el ancho sendero que lleva a la condenación eterna. Grandes catástrofes ocasionadas por desastres naturales están por ocurrir en los 4 puntos cardinales, como consecuencia de un universo que también ha sido golpeado por el pecado y que ha entrado en una zona rara del universo y que va a provocar que en el futuro inmediato algo que vendrá del cielo, algo que vendrá del cosmos, caerá sobre la tierra y traerá cualquier consecuencia de efectos que hará que la tierra se vuelva un lugar difícil y peligroso para la vida. El agua se contaminará y traerá grandes desastres de origen cósmico en la tierra, en el agua, en el fuego y en el viento. Es lo que la doctora de la Iglesia, Santa Hildegarda de Bingen, en su libro, el Libro de los Méritos, o Liber Vitae Meritorium, hablaba de cómo los 4 elementos de la naturaleza se encuentran afectados por nuestro pecado. Y eso hace que salgan de su curso y sean instrumentos de castigo. Por eso Pablo dice que la tierra está herida, está lesionada, lesa, la natura, por nuestros pecados. Y por eso gime dolores de parto esta creación como consecuencia de los pecados. Así que grandes catástrofes, terribles, van a venir al mundo. Y otras terribles enfermedades que van a arrasar con millones y millones de muertos. Pestes, revueltas, revoluciones en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, incluyendo mi país, México.
Vamos a ver una guerra entre naciones poderosas. Vamos a encontrarnos también en un momento de una terrible oscuridad mayor que la que estamos viviendo dentro del interior de la iglesia. La iglesia, hermanos, está en una gran crisis porque ya no se reza, porque no hacemos oración, porque no hacemos sacrificio, porque no hacemos penitencia por nuestros pecados. Y por eso el futuro cónclave que habrá a la muerte de Francisco será el pandemonium y revelará una iglesia que está lacerada, que está desunida y que hará, como lo he dicho en mi libro, papas rivales, que surjan dos papas. Será lastimoso porque afecta la misma unidad que Dios quiso desde el principio para su iglesia, que todos sean uno. Y las consecuencias que eso traerá hacia adelante, que principalmente se reflejan en que poder crecer en la vida espiritual será muy difícil, en extremo difícil. Por eso, hermanos, hoy que estamos en este tiempo litúrgico de la Cuaresma, creo que es importante que entendamos que lo que la Virgen está pidiendo y esperando de todos y cada uno de nosotros, en cualquier mensaje válido y auténtico, es nuestra conversión. Una mayor conversión, un mayor dolor de corazón, un mayor arrepentimiento, como revela el Salmo 50, que nos arrodillemos y que pidamos perdón por nuestros pecados, que llevemos una vida de sacrificio, una vida de penitencia, que realmente busquemos ser mejores, ser virtuosos, ser santos, buscar ese crecimiento espiritual ahora que todavía hay un poco de luz y que todavía hay un poco de posibilidad de asistir a la Eucaristía y de recibir cada día el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. En el futuro inmediato eso va a ser casi imposible y va a ser muy difícil crecer en la vida espiritual y va a ser muy difícil perseverar en la fe. Por eso, hermanos, los invito a que nos abandonemos en las manos de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que es la que ha sido puesta por el Padre Eterno para que en este tiempo, cubiertos bajo su manto y buscando imitar sus virtudes, sea nuestra protección, nuestro refugio y nuestra coraza ante los difíciles tiempos que vamos a vivir en el futuro, tanto en el mundo como en la iglesia. Dios les bendiga y muchas gracias.